Recording in progress. Eso es, muy bien. Ya, entonces estamos con la segunda parachá, la segunda porción del libro de Devarim, ¿ya? Devarim, ¿cierto? Viene de Dabar. Dabar es palabra, ¿cierto? Dabar en hebreo es palabra y Devarim es el plural, palabras, ¿ya? Entonces así en el hebreo hay dos plurales, terminación in, que es para el masculino, y terminación ot, que es para el femenino. Por ejemplo, mitzvah es mandamiento, mitzvot es mandamientos, ¿cierto? Dabar es palabra, devarim, palabras, ¿ya? Así que eso es lo que significa el libro de Deuteronomio, las palabras, ¿cierto? Que hoy día están siendo recordadas, ¿cierto? Palabras que estamos volviendo a escuchar y comenzando a guardar en nuestro corazón. Y esto está en Deuteronomio capítulo 3 hasta el capítulo 7, ¿ya? Así que vamos avanzando, vamos a ir, bueno, hay dos grabaciones anteriores ya con enseñanzas de esta parachá, así que después ustedes pueden ir revisando, ¿cierto? Y complementando. Hoy día nos vamos a ir a la segunda aliyá, que es la segunda parte de esta porción, que va a ir desde Deuteronomio capítulo 4, del 5 al 9. Y eso dice así: He aquí, os he enseñado estatutos y decretos, según me enseñó Yahweh, para que hagáis así en medio de la tierra a donde vais a entrar para poseerla. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Yahweh nuestro Elohim? Siempre que nosotros lo invoquemos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Guárdate a ti mismo y guarda diligentemente tu corazón. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Hermosa palabra, ¿cierto? Que el Señor está repitiendo a través de Moisés. Moisés está recordando. Y hay una conexión, ¿cierto? Porque Yeshua también decía, así no está escrito, así no escribió Moisés, porque él comienza a recordar esas palabras que comienzan a quedar en el olvido, ¿ya? Palabras que comienzan a ser cambiadas, ¿cierto? Y Yeshua vuelve a traer esa palabra para recordar lo que el Señor nos ha hablado desde un principio. Amén. Ahora, cuando la palabra señala ahí que les ha dado estatutos y decretos, ¿ya? Eso está en el versículo 5, dice, he aquí os he enseñado estatutos y decretos según me enseñó Yahweh. O sea, el Señor le enseñó a Moisés, ¿cierto? Sus mandamientos, y él los comenzó a enseñar al pueblo. Amén. Es lo mismo que hoy día tenemos, ¿cierto? Yeshua nos ha enseñado sus mandamientos, que son los mandamientos del Padre, y el Espíritu, el Ruach, lo comienza a enseñar a nuestro corazón. Es lo que decíamos en un comienzo. Él nos enseña, finalmente. Entonces, aquí vemos que la Torá está hablando de dos tipos de mandamientos, estatutos y decretos. En hebreo es Hukim, Mishpatim. ¿Bien? ¿Ves? Se fijan, son plurales, Hukim, Mishpatim, traducidos como estatutos y decretos. Los Hukim o estatutos son aquellos que no tienen explicación lógica del por qué hay que cumplirlos. ¿Ya? Son, como dicen, mandamientos difíciles de entender, que no tienen una lógica. ¿Se recuerdan, por ejemplo, de la purificación del leproso? De la vasija con las dos palomitas, el hisopo, las hierbas, y todas esas cosas. Por ejemplo, las hierbas amargas y todo ese tipo de mandamientos, la vaca roja. Hay un montón de cosas que, claro, yo creo que muchos judíos incluso todavía no entienden, pero con la revelación de Yeshua, el Mesías, nosotros empezamos a ver que todos estos mandamientos que en un momento no se entendían y que, por cierto, ellos lo hacen, lo guardan sin entenderlos, ¿cierto? Porque ellos ven que la obediencia no solamente es entenderlos, sino hacerlos. Pero fíjense cómo la misericordia de Dios nos permite hoy día a nosotros entender esta revelación.
de muchos de estos mandamientos que parecen que no tienen razón de ser, que no tienen como una lógica, un sentido común. En realidad sí lo tienen. Y es porque la sabiduría de Dios es más alta que la nuestra. Pero esa sabiduría que se nos revela, ¿cierto? En el Mesías, en Cristo, es la que nos hace entender. También está escrito que hay que cumplir los mandamientos en la tierra, ¿ya? Porque está hablando de que nos está preparando precisamente con estos estatutos y decretos para que hagamos en la tierra donde vamos a entrar. Amén. Entonces nosotros estamos en un tiempo de preparación, igual que Israel en el desierto, para entrar a la tierra prometida. Es lo mismo nosotros, estamos en preparación de estos mandamientos para entrar al milenio. Amén. Y regresar a la tierra prometida, porque ahí vamos a tener nuestra herencia. Amén. Vamos a tener una linda tierra, hermosa, fértil, ¿ah? Llena de abundancia, que es la que el Señor nos ha prometido. Entonces, la tierra de Israel es el primer lugar donde hay que guardar los mandamientos del Señor. Es el lugar donde se guarda la Torá. Amén. Por eso en Israel, a pesar de todas las cosas, se rige bajo las normas de la Torá, ¿cierto? Se respeta el Shabbat y allá se respeta a exagerar, ¿ah? Porque ellos buscan de alguna manera colocar una serie de restricciones para que nadie quebrante el Shabbat. Entonces allá no se mueve nada, no hay, tengo entendido que no hay ni locomoción colectiva. Hay que salir en caminar o en bicicleta, pero no hay locomoción, todos los locales están cerrados, ¿cierto? Entonces nadie puede, prácticamente todos están obligados a cumplir el mandamiento, porque en la tierra de Israel, sí o sí. Amén. Acá en las naciones cuesta. Nosotros nos esforzamos por guardar el Shabbat, tener un sábado quizás sin hacer tareas, labores, ¿cierto? Y ese es nuestro deseo, pero a veces es difícil, ¿cierto? A veces en la casa, me imagino ustedes, no todos están en lo mismo y a veces igual hay que hacer cosas, ¿ah? Pero en nuestro deseo está el guardar sus mandamientos y tratamos y lo vamos a hacer a toda la medida que podamos. Pero en Israel, sí o sí, se guarda, y sobre todo cuando Yeshua regrese, allí se va a guardar los mandamientos y la Torá, pero sagradamente. Amén, porque por eso es una tierra santa, porque es una tierra apartada, ¿cierto? Por el Padre para que allí se guarden y se cumplan sus mandamientos. Amén. Luego nos dice el versículo 6, observadlos y practicadlos. También otra versión dice guardadlos y practicarlos. Entonces hay una diferencia entre observar y guardar, o sea, entre observar, guardar y practicar. Entonces fíjense cómo va. Primero dice obsérvenlos y después practíquenlos. Porque nadie puede practicar algo que no ha observado, que no ha guardado. Amén. Porque los mandamientos, ¿dónde se guardan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque la obediencia a los mandamientos son vida y la desobediencia a los mandamientos son muerte. Amén. Entonces, primero se observan. ¿Y qué implica observar? Implica leer, implica meditarlos, implica guardarlos en el corazón y recién podemos ponerlos en práctica. Entonces, fíjese el proceso. No es practicar los mandamientos así de la noche a la mañana. Primero hay un proceso de observarlos. Por eso, qué sabias palabras. Obsérvalos. Y vas a ver que son buenos. Obsérvalos y vas a ver que son justos, que son santos, que hay sabiduría, ¿ah? Que hay inteligencia en todo esto. Y es por eso que muchos mandamientos que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, los judíos tienen un mandamiento de la circuncisión, ¿cierto? Y también nos habla de la circuncisión del corazón. Pero fíjense cómo los médicos también señalan que la circuncisión en el varón es una medida de higiene y de prevención de enfermedades. Por eso en algunos lugares se practica también el circuncidarlo a los niños.
Correcto. Lo voy a repetir acá. Dice también que las esposas de los hombres circuncidados también pueden prevenir enfermedades, ¿cierto? Como cáncer del cuello del útero y otras enfermedades también que son de índole sexual, por así decirlo. Obviamente hablando en el contexto del matrimonio, ¿ya? Entonces hay mucha sabiduría también en todos los mandamientos, ¿ah? Y hay un entendimiento, obviamente, mucho más profundo que nos lleva también a entender que es importante circuncidar nuestro corazón, ¿ya? Porque es un lugar sensible, es un lugar que tiene que estar expuesto y descubierto delante de él, ¿ah? Busca también la pureza del corazón, fíjense, la limpieza del corazón. Este texto entonces, la Torá revela la mejor manera de llegar a las naciones con el mensaje del Eterno. Guardar los mandamientos es la mejor manera de impactar en las naciones, ¿ya? Una de las cosas que impacta a Israel son sus costumbres, ¿cierto? Son la forma en la que ellos también guardan los mandamientos, ¿ya? La Torá, cómo se vive. Hay mucha sabiduría, es una nación muy próspera. Y también usted puede observar de que muchos judíos, ¿ya? Son premios Nobel, han sido grandes aportes al mundo, en las naciones, y también donde ellos están son prosperados, ¿ah? Y también traen prosperidad y bendición a las naciones donde ellos están, porque hay una bendición sobre ellos. Y eso hay que reconocerlo, ¿ya? Y Juan nos dice, 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Amén. ¿Por qué? Porque practicar la Torá en el fondo se resume en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos cuelgan todos los mandamientos, toda la ley, toda la Torá. ¿Amén? Entonces, el hecho de amarnos unos a otros constituye la esencia, el espíritu de la Torá. Así que si cumplimos la Torá por medio de amarnos unos a otros, todos conocerán a Yeshua. Lo malo que puede suceder es que cuando los creyentes en Yeshua proclaman, predican, pero no viven según las normas de la Torá o los mandamientos, ahí es donde se desprestigia, ¿cierto?, el mensaje. Y eso lo creo que lo hemos vivido ya, y a todos nos ha pasado, de que dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces, fíjense, la semana pasada hablamos de la concordancia, la unidad, la integridad que debe haber entre lo que soy y entre lo que hablo. Entonces ahí, por eso se tiene que formar primero, por eso dice primero, observen y guarden. Y de ahí practiquen. ¿Por qué? Porque es fácil hablar si no estamos practicando y si no hemos guardado, ¿cierto?, su mandamiento en el corazón. Mateo 28:20 dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Entonces Yeshua también está repitiendo lo mismo. Dice, enséñeles a guardar todas las cosas, ¿ah?, que os mandé. También nos dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Parácletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Amén. Fíjense esta conexión entre el Padre y Yeshua. Y lo que dice aquí, entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, la del Padre, conocerá la doctrina, si es de Elohim o si yo hablo de mí mismo. ¿Ven? Entonces Yeshua no vino a hablar de sí mismo, ¿ah? Vino a mostrar a quién, al Padre, la palabra de Yahweh, ¿ah? Él la vino a revelar, la vino a hacer propia. O sea, cuando miramos a Yeshua estamos mirando la palabra hecha vida. Por eso la palabra dice que Él es el Logos, porque Él es la palabra, es la Dabar, hecha carne. Por lo tanto, el mirar a Yeshua es mirar la palabra de Él que está hablando. Amén. Y por eso Yeshua decía que Él era uno con el Padre, porque la persona de Yahweh con su palabra es la misma. No hay contradicción entre su palabra y lo que Él es.
Y por lo tanto, por eso dice que vimos la gloria de Dios en Yeshua. Por eso Yeshua dice que Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque lo que estáis viendo de mí es la palabra de Yahweh en acción. El amor, ¿cierto? Y el cumplimiento de todos sus mandamientos. Por eso es sin pecado Yeshua. Porque Él cumplió toda la Torah. Yo he venido a cumplirla, toda. Y la va a terminar de cumplir todavía, cuando regrese. Entonces todavía hay palabra que se tiene que cumplir, hay profecía que se tiene que cumplir. Amén. Entonces, después dice un versículo que todos conocemos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y hasta acá, hasta Chile. A ver, lo último de la tierra, literalmente. ¿Ah? Entonces, tenemos dos palabras, una que es testificar y otra es que es ser testigo. ¿Ah? Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. ¿Ah? Recuerden que el testificar tiene que ver con el testimonio. ¿Ah? Y el testimonio es esa unidad entre lo que la palabra dice y lo que yo hago. Amén. Ser testigo no es lo mismo que testificar. El que no vive según las normas de la Torá y da testimonio de Yeshua hace más daño que bien. El mal testimonio de los que dicen ser el pueblo de Dios es lo que causa el mayor daño en el mundo. Ello hace que los corazones se cierren para la salvación de Dios. Así que solo los que viven según la Torá, los mandamientos, son los que podrán impactar en el mundo y causar cambios para el bien de las naciones. Entonces lo que necesitamos, hermanos, es eso, es unir, ¿ya? La palabra con nuestra vida, con nuestras acciones. ¿Ah? Lograr esa unidad, no solamente de testificar y de hablar, sino que nuestra vida hable, nuestro testimonio hable. ¿Ya? Y es por eso que necesitamos a veces pasar un proceso. ¿Ya? Y según la Torá y la enseñanza del ciclo de la cosecha, fíjense que hay 3 años y medio que primero se necesita esperar. Yo sé que a veces hay personas que vienen, tienen ese encuentro con el Señor precioso y al tiro quieren hablar. Pero a veces hay que esperar ese proceso de madurez para que nuestras palabras sean acompañadas también con nuestro testimonio. ¿Te fijas? Y cuando se entraba a la tierra había que esperar 3 años y medio, porque primero había que guardar el año Shemitah, que era el año de descanso. El primer año, el 7º año era el año de Shemitah, el de descanso, no se hacía nada. El primer año se plantaba. El segundo año recién comenzaba a crecer. Y el tercer año se ofrecía el fruto, el primer fruto al Señor, a Adonai. Y el cuarto año recién ya se podía recoger. Y fíjense esa relación de Yeshua con sus discípulos. Los mandó al tiro. Estuvo 3 años y medio con ellos. Y recién los envió ya maduros. ¿Se fijan? Entonces a veces, fíjense ese proceso. 3 años estudiando la Torá y los mandamientos nos van a preparar para que realmente podamos ser testigos. ¿Ah? Y ser enviados. No podemos agarrar, no, yo quiero ir al tiro a predicar. No, o sea, tienes que dar fruto. Tienes que dar testimonio. Primero tienes que recibir la semilla. Segundo año, tu testimonio tiene que ser para el Señor, porque el fruto tiene que primero ser entregado a Él. Y el tercer año, el tercer año y medio, recién, puedes ya entregar fruto a los demás. Mire que hay sabiduría en eso, ¿ah? En ese ciclo que Él mismo nos enseña. Dice también, observarlos y practicarlos, pues constituye vuestra sabiduría. ¿Ah? La sabiduría y la inteligencia hebrea no consisten en saber con la cabeza, sino tener un estilo de vida y practicar los mandamientos que fueron dados por Moshe y confirmados por el Mesías, por Cristo, Yeshua. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Amén. Entonces, y hay otros versículos más que señalan lo mismo. Entonces, la sabiduría está
en que el que teme al Señor guarda sus mandamientos. El que le ama también guarda sus mandamientos y los practica. También dice, será sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Amén. ¿De qué manera Israel podrá impactar a las naciones para que crean en su Elohim y se acerquen a las bendiciones que les fueron dadas por medio de su padre Abraham y que también son para los pueblos? Este texto nos da la respuesta al escuchar, ¿cierto? O cuando tengan noticias de todos estos estatutos y decretos. Según la Torá, los hukim, que son los mandamientos que no tienen explicación lógica, son los que Yahweh está utilizando para impactar a los gentiles. Esto es muy extraño, puesto que los mandamientos de carácter huk son los objetos de mayor burla por los que están afuera, por no ser fáciles de entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que hay muchos mandamientos que quizás se pueden burlar porque no se entienden, pero en ellos hay mucha sabiduría. Y nosotros hoy día que podemos entender algunos de ellos, vemos el tremendo significado que tienen los mandamientos. ¿Amén? Entonces, eso es lo que realmente va a impactar a las naciones. Un mensaje que venga lleno de nuestro testimonio. Dice, ¿cuál será entonces el impacto entre los gentiles cuando los judíos obedecen los hukim y los mishpatim, o sea, los decretos y estatutos? Dice, verán su obediencia, que refleja su amor al Eterno, incluso si no entienden la razón por la que obedecen ciertos mandamientos. ¿Ah? Por ejemplo, usted ahí en la foto ve, ¿cierto?, estas cuerditas, ¿cierto? Un cuero negro que se amarra en las manos. Y usted dice, qué raro eso. Yo lo miraba como tan raro que se colocara una cajita aquí, se la amarran en la cabeza, colocan una cajita en el brazo que va pegada al corazón, en el brazo izquierdo, y amarran todas estas cuerditas, ¿cierto? Y oran. Pero en el fondo hoy día lo entendemos. Eso está, lo vamos a leer más adelante, dice, y atarás estos mandamientos y los pondrás entre tu frente. Y los atarás en tu mano, en tu corazón. Entonces, fíjense cómo ellos en forma práctica, que es extraña para los que miran de afuera, dice, ¿qué ritual están haciendo esto? Pero en realidad es la forma práctica en la que ellos cumplen ese mandamiento. ¿Ya? Entonces también reconocerán que son una gran nación, reconocerán que tienen sabiduría, reconocerán que tienen inteligencia, ¿ya? Porque hay mucha inteligencia. Israel hoy día está en una posición de tecnología y de avances que muestra mucha inteligencia, ¿ah? De las personas, de los judíos que están ahí. En los mandamientos hay sabiduría y conocimiento. Hoy la ciencia ha confirmado que los que guardan los mandamientos, llamados hukim, entre ellos los de la dieta bíblica, o cierto, las leyes de kashrut, ¿ya? O la comida kosher, que es la alimentación bíblica, la circuncisión, la abstinencia durante el periodo menstrual de la mujer, reglas natalícias, etcétera. Hay muchos mandamientos. Dice, tienen menos enfermedades que otros y viven una vida más sana. ¿Cierto? Qué importante es comer bien, por ejemplo, y alimentarse conforme a la palabra de Dios, porque al final es salud, es vida. Y Él nos va a guardar en salud. Nadie quiere enfermarse. Nadie quiere padecer enfermedades crónicas o estar, digamos, en situaciones que dependamos a veces de medicamentos para estar bien, sino que esa misma alimentación también nos va a asegurar un estilo de vida sana, de salud. Amén. También nos dice, pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así, como lo está Yahweh nuestro Elohim, siempre que nosotros lo invoquemos? Entonces está haciendo una diferencia entre los dioses de las naciones y el Elohim de Israel. ¿Ah? Nuestro Elohim es un Elohim cercano. La mayoría de los otros dioses eran dioses lejanos, que ellos tenían que andar buscando cómo agradarles. ¿Ah? Y andaban buscando qué inventar, qué sacrificio hacer para agradar a sus dioses. Fíjense en las historias antiguas de los pueblos paganos. Pero en cambio, Elohim expresó por escrito todo lo que él, cuál es hacer su voluntad. Dice,
Salmo 119, 151. Pero tú, Yahweh, estás cerca y todos tus mandamientos son verdaderos. Deuteronomio 30, 11, 14 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que romper, ¿cierto? Que decían, no, es que nadie puede cumplir la ley. Es que nadie puede guardar los mandamientos, porque eso es muy difícil. Decía, si usted quiere guardar los mandamientos, entonces usted está dejando a Cristo. Mejor abrace a Cristo, más fácil, hermano. Y los mandamientos es, no, ahí no se complique. Pero no hay una separación entre Yeshua y los mandamientos. Van unidos. Amén. Entonces, qué importante entender esto, porque Él mismo es el Logos. Él mismo es la palabra. ¿Ah? Entonces, ahí vamos entendiendo esa unidad y esa conexión. Por eso, Yeshua no está lejos, está cerca. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él está cerca, su palabra está cerca en nuestro corazón para que la guardemos y la cumplamos. Dice también, ¿qué nación tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley, esta Torá que hoy pongo ante vosotros? Todos los mandamientos son justos. Y eso hace que seamos una nación grande. ¿Qué es lo que le dijo a Abraham? De ti haré una nación grande. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace ser una nación grande? Y la palabra misma dice que Abraham guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis preceptos. Y es por eso que Abraham fue escogido, porque fue un hombre temeroso que en medio de todo el paganismo de las naciones, él siguió guardando los mandamientos de Dios transmitidos a través de Noé. Y es por eso que él lo escoge y le dice, de ti voy a hacer una nación grande. Amén. Dice el Salmo 119, 62, 106, 164, dice, a medianoche me levanto para darte gracias por tus justos juicios. He jurado y lo confirmo, guardaré tus justos juicios. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Si usted tiene la oportunidad de leer el Salmo 119 completo, todo lo que habla el Salmo 119, que es el más largo de todos los salmos y de todos los versículos, de todos los capítulos de la Biblia, habla de mandamientos, preceptos, estatutos, juicios, leyes, decretos, enseñanzas. Léalo. No hay un versículo que no señale una de estas palabras. Amén. Qué hermoso salmo de David. Y fíjense lo que nos dice también el apóstol Pablo. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? De manera que la Torá es verdad. El mandamiento es santo, sus palabras son santas, justas y buenas. Amén. Versículos que de repente contraponen que aparentemente Pablo habría enseñado a que no se debe guardar la Torá y la ley. Imagínense. Dice también, guárdate a ti mismo y guarda diligentemente tu corazón. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este texto nos enseña que no solamente hay que hablar de los estatutos con los de afuera, hay algo más importante, transmitir las experiencias personales y las palabras de la Torá a los propios hijos. Los padres y los abuelos tienen una gran responsabilidad para transmitir la revelación a los hijos y a los nietos. Amén. Entonces, hermanos, eso es importante, ¿eh? Que recordemos siempre lo que nosotros podemos hacer y transmitir en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos, con los nietos, ¿ya? Y nosotros podemos traspasar aquellas palabras. Y fíjense lo que está en Deuteronomio, y también Yeshua lo confirma, ¿cierto? En el libro de Mateo, tengo entendido, o en uno de los evangelios,
Dice, estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto. Cuando le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Yeshua responde, oye Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. ¿Ven? Ahí están las cuerditas que amarran en el corazón. Y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los pilares de tu casa y en tus puertas. Amén. Fíjense que es práctico. Amar al Señor es obedecerle. Eso es el amor a Dios, es obedecerle. Y es por eso que colocan, ¿cierto? Las atarás en tu mano y estarán como frontales. Y lo colocan literalmente en unas cajitas, que van al corazón. Y ahí recuerdan, dicen este mismo pasaje, lo recuerdan. También lo colocan en las puertas, ¿cierto? Lo que conocemos como la mesuzá, que es el rollito de los mandamientos ahí en una cajita en la puerta, ¿ya? Algunos la tienen, otros también colocan este versículo en la entrada de su casa. Amén. Así que usted no tiene que echar aceite ni hacer ninguna cosa en su casa. Usted lo que tiene que hacer ahí es guardar los mandamientos y colocarlos ahí. Eso es lo que trae protección a un hogar. Es lo que trae bendición. Amén. Y las enseñarás a tus hijos. Sigue diciendo el versículo 10. El día que estuviste delante de Yahweh tu Elohim en Horeb, cuando Yahweh me dijo, congrégame al pueblo y haré que oigan mis palabras para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra y las enseñen a sus hijos. Los padres tienen la obligación de enseñar a los hijos la Torá del Eterno, no otros. Los padres son los responsables para que sus hijos aprendan la Torá. Para cumplir este mandamiento podrán también pedir ayuda de otros. Entonces es importante esto también, el rol de los padres. Por eso, hermanos, aquí nosotros hemos entendido que la palabra nos enseña que el varón es cobertura de su esposa y de sus hijos. Amén. Si no hay un varón, en este caso responsable de un hogar, la mujer va a ser la cobertura, ¿ya? De sus hijos. Va a tener una responsabilidad. Y sobre el varón, no hay otro varón, no hay otro hombre, no hay una cobertura de otro hombre. ¿Quién está sobre el varón? Yeshua, porque Yeshua es la cabeza del varón, así como el varón es cabeza de su esposa. Ahora, ¿podemos ayudarnos? Por supuesto, pero el varón ahí ejerce un rol importante porque él tiene que enseñar en su casa y primeramente enseñar con su ejemplo, con su vida, y luego enseñarles con palabras también a los hijos. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el orden, porque dice que el hijo está sujeto al padre, y Yeshua está sujeto al padre. Y por lo tanto el padre es cobertura del hijo, Yeshua es cobertura del varón, el varón es cobertura de su esposa y de sus hijos. Por eso así el reino no es un sistema de coberturas y sujeciones humanas. Y esa es la responsabilidad que tenemos también como padres, que tenemos que practicar. Después sigue diciendo el pasaje, la escritura del versículo 10 al 13. Dice, el día que estuviste delante de Yahweh tu Elohim en Horeb, cuando Yahweh me dijo, congrégame al pueblo y haré que oigan mis palabras para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra y las enseñen a sus hijos. Y os acercasteis para estar al pie del monte mientras el monte ardía en fuego, hasta los cielos en densa nube y tiniebla y torbellino. Y Yahweh os habló de en medio del fuego, y vosotros oíais sonidos de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino una voz. Y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar los 10 mandamientos o las 10 palabras que escribió sobre 2 tablas de piedra. Este pasaje es súper importante, porque estamos viendo muchas cosas acá. Estamos viendo que la palabra, que la Torá fue entregada en medio de fuego.
y que se escuchaba una voz poderosa, pero no se veía figura. Y es por eso que Dios nos manda no hacer figuras, imágenes, ni siquiera un crucifijo, nada, porque no debemos hacer ningún tipo de figura o imagen que nos puedan desviar, ¿cierto?, a lo que Él nos prohíbe, que es la idolatría. Amén. Por lo tanto, fíjense, en medio del fuego los habló y no vieron figura, sino el sonido de palabras poderosas. Y Él mismo anunció su pacto, el cual mandó a observar. Y las 10 palabras o 10 mandamientos que escribe sobre tablas de piedra. Entonces, fíjense qué importante es que Él mismo escribe con su propio dedo y con fuego esas palabras en roca. Lo que está haciendo hoy a través del Espíritu es escribir ahora esas palabras ¿en dónde? En nuestro corazón. Porque el mandamiento o el antiguo pacto que conocemos fue quebrantado. Por eso se llama antiguo. ¿Por qué? Porque fue quebrantado por Israel. Por lo tanto, quedó, ¿cierto? En un momento, el Señor dice que han quebrantado mi pacto. Y es por eso que es necesario hacer un nuevo pacto, renovar un pacto donde la promesa del profeta decía, escucha, oh casa de Judá, casa de Israel, en los postreros días haré un nuevo pacto. ¿Ah? Dice, y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y pondré espíritu nuevo para cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Amén. Entonces, fíjense, vamos entendiendo todo este fundamento, también lo que viene a ser Yeshua, un nuevo pacto. Ya, y a través del espíritu del Ruach, poder escribir ahora los mandamientos no en piedra, no en papel, sino en dónde, porque cuando son escritos en el corazón, se hacen vida, se cumplen. Amén. Entonces dice, la Torá fue entregada en medio de fuego. Los mandamientos, Torá, cierto, instrucción, enseñanza, fueron entregadas en medio de fuego. Dice, Yahweh os habló en medio del fuego y vosotros oíais sonidos de palabras, pero no percibíais figura alguna, sino una voz. En esta parashá se encuentra la palabra fuego 14 veces, ¿ya? 14 veces. Está ahí en el capítulo 4, versículo 15, 24, 33, 36, capítulo 5, versículo 4, 5, 22, 24, 26. O sea, en esta parashá vamos a ver fuego, 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 y todo ese fuego está relacionado con palabras, con esa Torá que entregó. Fíjense Deuteronomio 33, 2. Fíjense qué potente este pasaje. Dice, dijo, Yahweh vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley, con la Torá, de fuego en su mano derecha. En la visión de Juan, el Apocalipsis, ¿quién está sentado a la diestra? A la derecha del Padre. Fíjese que él viene, mire esta relación, viene con la Torá de fuego en su mano derecha. ¿Quién es la mano derecha de Yahweh? Yeshua. Yeshua es la Torá de fuego. Y fíjese, vamos a ver más adelante cómo se termina de conectar esto en el libro de Hechos. ¿Ya? Eso es súper importante. Deuteronomio 9:10. Hay muchos versículos, pero voy a citar algunos. Dice, y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahweh en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Ah? Miren la conexión de la palabra, de las palabras, porque mandamiento en este caso son las palabras, los 10 mandamientos en realidad dice son las 10 palabras, ¿ya? Que entregó en medio del fuego. Después dice, Deuteronomio 10:4, él escribió sobre las tablas conforme a la primera escritura. Esto es cuando vuelve a escribirlo. Recuerden que Moshe cuando baja de ver el pecado del becerro de oro, rompe las tablas y tiene que subir de nuevo 40 días, 40 noches en ayuno para volver a recibirla. Entonces, fíjense, él escribió sobre las tablas nuevamente, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte de en medio del fuego, y me las entregó Yahweh. Amén. Jeremías 23:29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Fíjense la relación. Entonces, cuando el Mesías Yeshua enseñaba desde las Escrituras, lo hacía por medio del fuego. Lucas 24:32. Fíjense esta expresión. Recuerden que el hebreo es ver
escuchar, tocar. ¿Ya? No es algo abstracto. Por eso usted, cuando piensa en fuego, primero piensa en algo que quema, en algo que es poderoso. ¿Qué más poderoso que el fuego? ¿Ah? Que quema, ¿qué más? Que abriga, que da calor. O sea, fíjense, eso por eso cuando cuando usa la expresión en medio del fuego, mi palabra es para que entendamos que hay algo práctico. Si yo digo, su palabra es sublime, ¿qué piensa usted por sublime? ¿Algo práctico, algo que se puede tocar? ¿Algo que se puede oler? ¿Algo que se puede ver? ¿Se fija? Esa es la diferencia del lenguaje griego, abstracto. ¿Se fija? Por eso decía, la ira. ¿Se toca la ira? No. ¿Se ve? No, pero decía, la nariz. ¿Ah? Y eso da a entender la expresión. ¿Se fija? Entonces, por eso hay palabras y traducciones que es importante entenderlas del hebreo. Por eso relaciona el fuego con la palabra, con la Torá de fuego, ¿ah? Poderosa, que quema, ¿ah? Que imagínese cuando usted tiene un contacto con el fuego, lo marca, ¿o no? ¿De qué forma se escribe en el corazón? Igual que un sello que quema. ¿Se fija? Entonces vamos entendiendo todo ese contexto. Fíjese cuando en Lucas 24:32 dice, camino de Maús, Yeshua había resucitado, se aparece a sus discípulos, ellos no lo reconocen y van hablando del camino, dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiente nuestro corazón? ¿No estaba encendido, no se quemaba nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? ¿Se fija? Entonces Yeshua dice que les habló, si usted lee ese pasaje, les habló lo que estaba escrito de él en la Torá, en la ley, en los profetas y en los escritos. Tanaj, Torá, Nevim, Ketuvim. Torá, ley, Nevim, profetas, Ketuvim, escritos. ¿Ah? Y él se revela todo lo que estaba en él escrito en la palabra. Y dice que sus corazones ardían, se encendían de fuego. ¿Amén? Cuando el apóstol Pablo predicaba, lo hacía con fuego. Dice 1 Corintios 2:4, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. ¿Amén? Entonces, fíjense esa expresión. ¿Ah? De esto aprendemos dos cosas. Primero, la Torá tiene que convertirse en fuego en nuestro corazón. ¿Ah? Y el fuego quema, el fuego marca, el fuego sella, ¿cierto? Y usted, yo creo que todas las hermanas, y bueno, algunos también, hombres, nos hemos quemado la mano cocinando. Mi esposa tiene tantas heridas de batalla en su... ¿Ah? Ahí con el fierro va a sacar el pan, se quemó, le quedó ahí la marca. ¿Ah? Entonces fíjense cómo es que la palabra como un fuego toca el corazón, ¡fum!, lo marca. Ya no puede ser el mismo. ¿Ah? Queda marcado ahí la palabra con fuego. Dice el Salmo 39:3, mi corazón se enardeció dentro de mí, el fuego se avivó con mi meditación, entonces hablé así con mi lengua. Mire lo que está diciendo David. Mi corazón se enardeció, el fuego se avivó con mi meditación. O sea, ¿en qué estaba meditando David? En la palabra. Y dice que su corazón era como fuego. Entonces ahí hablé con mi boca. Fíjense, primero tiene que ocurrir en el corazón y después por la boca, para que de la abundancia del corazón hable la boca. ¿Ya? Fíjense la relación. Observad y practicad. ¿Ves? Está todo conectado aquí. ¿Ah? Primero tiene que ocurrir ese fuego en mi corazón que ocurre cuando leo y medito en su palabra. Ahí mi corazón se aviva y recién sale poder. Por eso Yeshua hablaba con poder, porque hablaba con fuego, decía, wow, este habla como que tiene autoridad. ¿Quién es este? Hijo de José, el carpintero. ¿Qué está pasando? Entonces, hermano, miren, cuando usted se llena de la palabra y la palabra empieza a salir, va a haber fuego y eso va a impactar a las personas. Las personas van a ser tocadas por nuestra labia, va a ser tocada por el fuego, por la palabra.
Amén. No va a ser tocada porque usted la empuje y le ponga la mano en la cabeza con aceite hirviendo. No. Y caiga, no. ¿Ah? Porque algunos los tenían que ungir con aceite hirviendo porque, ¿ah? Porque el aceite frío no le hacía nada. Y por todos y no le entraba la palabra, porque hermano, la palabra no entra porque le ponga las manos, lo toque y lo empuje. No entra por ese tipo de cosas, o por caerse al suelo, o por desmayo, o por gritos, o por... no, hermano. Esos son todo un movimiento y un entendimiento completamente alterado. La persona es tocada, y somos tocados, hermano, cuando el fuego de Dios nos llega al corazón. Y cuando lo que hablamos viene del fuego que produce la palabra en nosotros, eso es lo que va a tocar a los demás. Amén. Y vamos a seguir conectando con lo que vamos a terminar. Dice, la manera de obtener ese fuego es meditar. La palabra hebrea que se traduce como meditar es agir, que significa susurrar, pronunciar, gemir, meditar. Hermanos, meditar en la práctica no es la meditación griega, la meditación trascendental, la nueva era. La meditación, ¿sabe lo que es en el hebreo? Es leer la palabra y repetirla. Por eso la repetirás, la repetirás. Eso es meditar. Cuando usted lee un salmo y lo repite, lo memoriza, lo recuerda, lo trae, eso es meditar. Porque la fe viene por el oír la palabra. ¿Ya? Y el oír, porque y lo repite incluso. Porque la fe viene por el oír la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjense, ¿cómo entra al corazón? Repitiéndola. Entonces, la palabra misma le va a ministrar a usted cuando usted la repite. Y la vuelve a leer, y la repite, y la medita, y susurra, y la pronuncia. Fíjese, esa es la palabra meditar, es algo práctico. ¿Se da cuenta? No esa cuestión ahí. No, incluso no es ni siquiera en silencio. Porque usted puede decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy meditando. No, es decirla, hablarla, ¿ah? Escucharse, porque al final usted está hablando la palabra, pero la palabra le está hablando a usted. ¿Ah? Entonces, qué potente es entender, ¿ah? Yo no lo había tampoco comprendido de esa manera, porque por eso le decía que nosotros venimos de una mentalidad griega, muy distinta a la hebrea, ¿ya? Dice, la meditación hebrea consiste no solamente en usar la mente, ¿cierto? Como el pensamiento griego, sino también la boca, lo cual implica repetir las palabras de la Torá con un espíritu de oración. Fíjese, orar leyendo la palabra, una oración bíblica, una oración que repite la palabra. Muchas oraciones no son bíblicas, porque oramos, como dice la misma escritura, oras para vosotros mismos, para vuestros propios deleites. Y a veces estamos pidiendo, hermano, cosas que no son la voluntad de Dios. Y no estamos pidiendo lo que realmente debiéramos orar. Entonces nuestra oración tiene que ser bíblica. Y una forma de meditar es leerla y orarla, repetirla. Amén. Dice, el estudio de la Torá junto con la oración en el Espíritu es lo único que puede producir ese fuego en nuestro corazón. Amén. Estos textos nos enseñan, en segundo lugar, que debemos transmitir la Torá a otros por medio del fuego para que haga efecto. Es lo que decíamos delante. Primero el fuego en nuestro corazón y después lo que va a salir de nosotros es poder. Por eso necesitamos estar sumergidos y estar llenos del espíritu de santidad y fuego y dejar que la Torá se convierta en fuego en nuestro interior. No podemos dar algo que no tenemos. Aseguremos que nuestro corazón esté ardiendo para que podamos enseñar la Torá a los demás en medio del fuego. Dice, oísteis su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. La palabra hebrea que ha sido traducida como figura es temuná, que significa imagen, figura, silueta o retrato. Esto nos enseña que Yahweh no tiene figura, o por lo menos que no ha mostrado ninguna figura a los hijos de Israel, con el fin de que no tengan la tentación de hacer alguna figura de la deidad. ¿Eh? Por eso lo dice el mandamiento, no te harás imagen. No tendrás otros dioses y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y terminamos con esto. Hechos 2, 3 y 4. Ese precioso pasaje que nos habla de Pentecostés, de Shavuot. ¿Qué pasó en Shavuot entonces, hermano? ¿Qué realmente pasó en Pentecostés? Ahí nacieron los pentecostales, dicen algunos. No. Ahí nació la iglesia, dicen otros. ¿Ah?
Ahí vinieron las lenguas. ¿Ah? Hermanos, ¿qué es lo que realmente pasó en base al entendimiento de la Escritura? Shavuot o Pentecostés es una fiesta que viene 50 días después del día de la primicia. La primicia viene 3 días después aproximadamente, después de Pesaj, en medio de la fiesta de los panes sin levadura. Es la quinta fiesta, perdón, la cuarta fiesta, ¿ya? Es un cuarto tiempo. La Torá fue entregada en Sinaí en un Shavuot, en un Pentecostés, 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo. ¿Ah? Y se entrega la Torá en medio del fuego. ¿Qué es lo que pasa en el Pentecostés, en el Shavuot del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, del libro de Hechos? Es el mismo día en que se entregó la Torá en el Sinaí, en medio del fuego. Es el mismo momento, hermanos, en que se vuelve a reafirmar el pacto. ¿En qué momento se reafirma, se concreta el nuevo pacto? Porque cuando Yeshua comparte la cena en Pesaj, dice, este es la sangre del nuevo pacto que haré con vosotros. Este es mi cuerpo. Haré. ¿En qué momento se consuma el nuevo pacto? En Shavuot. En Pentecostés. Y fíjense lo que ocurre. El pasaje nos dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego. ¿Qué es lo que hubo en el Sinaí? ¿No se escuchaban voces, palabras, la voz de él en medio del fuego? ¿Qué es lo que está pasando en este Shavuot, en este Pentecostés? Lo mismo. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, idiomas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén varones judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Recuerden que los judíos estaban esparcidos por todos lados. Y habían venido a Jerusalén a celebrar Shavuot, porque eran una de las 3 fiestas que todos tenían que venir a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y dice, y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y estaban asombrados y maravillados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos cada uno de nosotros en nuestra propia lengua en que nacimos? Lo que está ocurriendo en Shavuot, hermano, en Pentecostés, no es que están haciendo la iglesia, no es que nacen los pentecostales, no es que viene el don de lenguas, no, hermanos, lo que está ocurriendo es que se está volviendo a ocurrir ese Shavuot del Sinaí, está volviendo a ocurrir ese Pentecostés que viene con fuego, que viene con palabra en todos los idiomas y comienza a ser predicada a todos los que están allí. Y ese es el momento en que literalmente se consuma un nuevo pacto, un pacto renovado, donde estaban ya todos los elementos. Yeshua había sido el cordero de Pesaj, Yeshua es el pan sin levadura, Yeshua es la primicia, ahora Yeshua manda su ruach, su espíritu, y dice que ahí en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Comienza a ser escrito con fuego en sus corazones y comienzan a hablar otros idiomas. El don de lenguas, hermano, no es balbucear palabras, no es glosolalia, no es diga, la, no, hermanos. Las lenguas que aquí se manifiestan en hechos son idiomas que comienzan a ser oídos de todas las naciones. ¿Para qué? Para que lo que está ocurriendo en Jerusalén puedan ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la Torá viene con fuego. Es lo que pasa en el libro de Hechos. Y eso es lo que está ocurriendo cuando nosotros vivimos ese Pentecostés ahora, en este tiempo. Cada uno está viviendo su proceso, cada uno está viviendo sus fiestas, cada uno está viniendo a Yeshua como el Cordero, Yeshua como el pan sin levadura, Yeshua como la primicia, Yeshua ahora que envía su ruach, su espíritu y sella con fuego nuestro corazón. ¿Qué cosa? La Torá, los mandamientos. Por eso, hermano, no somos salvos por la Torá.
Somos salvos por creer en Yeshua. Porque la Torá viene recién en la cuarta fiesta, en el Pentecostés o en el Shavuot. Ahí recién se comienza a sellar con fuego en nuestro corazón. Ahí entendemos muchas cosas que las que decía Pablo. ¿Ah? Y vamos entendiendo entonces qué es lo que realmente pasó en el Pentecostés, en Shavuot del nuevo pacto. Amén. Dice, este es el último versículo, ahora sí, perdón. Deuteronomio 4:13, y él mismo os anunció su pacto, fíjense, anunció su pacto, el cual os mandó observar las 10 palabras que escribió sobre 2 tablas de piedra. En el hebreo no está escrito los 10 mandamientos, sino las 10 palabras de Barim. Aseret ha de Barim. Shabbat Shalom. Amén. Bien, bien. Vamos a abrir entonces el tiempo de preguntas. Aquí voy a dejar dispuesto o comentarios también. Amén. Bien, obviamente también los hermanos que están ahí conectados, ¿cierto? Pueden ahí una opción de levantar la manito para que a ver también si quieren comentar, aportar, agregar también alguna reflexión de lo que estuvimos viendo hoy día. Complementar un poco los versículos que te habían dicho. Amén. Sí, a ver. Había uno que era en Mateo. Ay, para que se escucha. Ya, perfecto. El de Mateo. El Nuevo Testamento dice el mandamiento supremo. Esto se encuentra en Mateo 22, del 37 en adelante. Shema Israel, claro. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos prenden toda la ley de los profetas. Perfecto. Y hay uno que dice, y el otro versículo que también estabas mencionando, cuando dicen que los atarán en el cuello, se encuentra en Proverbios. Proverbios 21. El 21. Sí, también. Bueno, está en Deuteronomio, ¿cierto? Capítulo 5. ¿Ah? Espérese. Vamos a pasar el para que puedan escuchar ahí bien. Ahí, póngale la. Ahí. Tengo duda en cuanto a aspectos de temporalidad, desde el momento en que en Shavuot se le entregan los 10 mandamientos, y ocurre en este mismo tiempo que los pueblos empiezan a hablar en distintas lenguas. ¿Cuánto tiempo pasa? Entre el Sinaí y el, o sea, el Shavuot de Sinaí y el Shavuot de Hechos, ese tiempo. ¿Cuánto tiempo cuál es la temporalidad desde ese momento hasta este otro momento que elige nuestro Señor en ese mismo instante para que los pueblos hablen en diferentes lenguas? Aproximadamente 1000 años. 1000 años. Porque aproximadamente Israel sale de Egipto 1000 años antes de la era de hoy. ¿Ah? Aproximadamente. 1000 y fracción, en realidad. 1000 y fracción. Vendría siendo No, está preguntando entre el Shavuot del Sinaí y el Shavuot de Pentecostés, de Hechos. ¿Cuánto tiempo hay? Hay poco más de 1000 años. Para yo, de 1000 años. Ha sido 1000 años. Para que a uno se le graben las cosas en la mente con fuego, tiene que tener la imagen de temporalidad y poder saber en qué momento, en qué tiempo ocurrió. Porque si yo lo empiezo a fijar en distintos momentos, claro, uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó entre medio? Entonces, por eso se me dijo, a ver, ¿cuánto demoraron ellos en asumir, entender, poner en práctica? No fue poco. Por eso digo, wow, 1000 años.
Yo creo que un poco más, o sea, Vamos, probablemente casi 2000 años. 1200, sí, sí, yo no tengo, por eso no tengo la precisión, si algún hermano lo tiene, lo pueda compartir, pero fíjense, entre el Chabot de Hechos y hoy, tenemos 2000 años. Sí, cerca de 2000 años. El éxodo sucedió en 1446. Claro, ¿ves? Claro, ahí 1446. tenemos 1400 años entre esos Y dos eventos. la venida del Mesías surgió desde la creación casi en el año 4000, correcto. Sí. cerca de 2000 El años. cuarto día milenial. Sí, exacto. Antes de Si le restamos 2020, vamos a tener en el 3700 y fracción. Estamos en 5783, Correcto, 5763, más o menos. o 760. Sí, Pero de ahí tendríamos que restarle 2000 años más. Y 3763 menos 2700 años estaríamos en el año 1000 del calendario hebraico. A eso me refiero. no, lo que pasa es que el calendario hebraico va Esa es la duda. desde Adán, ¿ya? Yeshua viene en el 4000 aproximadamente, 3900 antes, ¿ah? Ya. Y tenemos que, entonces, lo que habría ocurrido en el Sinaí, aproximadamente desde Adán, tiene que haber sido aproximadamente en el 2500. Para sacar un promedio, 2500 después de Adán, o 1500 antes de Cristo, según las medidas, las fechas. Igual estos calendarios como que nos quieren confundir, la verdad, ¿ah? aproximaciones. Pero si hablamos de Adán, 2500 el Sinaí. Luego ocurre 1500 años para llegar a 4000 aproximadamente, donde viene Yeshua. Y de Yeshua hasta ahora tenemos 2000 más. ¿Ya? Entonces, por lo menos hay un milenio. Por lo menos hay un milenio en el cual desde el Sinaí hasta Yeshua no logran ellos, no logran poder guardar la Torah. Acuérdense que también con todo lo que ocurre, el reino dividido, el pecado, la idolatría, otros dioses, etcétera, todo eso trae de alguna manera un quebrantamiento tal que Yahweh declara de que se ha divorciado de Israel. Porque recuérdense que el pacto es como un matrimonio. Por eso habla del novio, la novia, el esposo, la esposa, porque son esas figuras. Entonces, Israel, que era la casa de Israel, las 10 tribus, se divorciaron completamente, pero Dios mantuvo a través del pacto davídico, mantiene a Judá para la venida del Mesías y la restauración de todo el Israel. Entonces, precisamente, la venida de... No, yo tengo acá el micrófono, no hay problema, si eso es para los hermanos. Claro, así también. Entonces, ¿qué pasa? De que el pacto quebrantado es renovado con Yeshua. ¿En qué momento? Viene un momento de un cumplimiento profético de esas fiestas que hacían desde el punto agrícola, ¿ya? De entregar el fruto, ¿cierto? De la salida de Egipto. Viene un cumplimiento profético en donde él mismo es donde él mismo es el cordero, donde él mismo es el pan sacrificado, donde él mismo es la primicia de la resurrección, y donde él mismo dice, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que les hablará. ¿Cómo viene? Con fuego. Entonces se vuelve a repetir lo que pasó en Sinaí, que en un momento quedó obsoleto, por así decirlo, quedó quebrantado. ¿Por qué? Porque mi pueblo falló el pacto. Y por eso en este Sinaí espiritual ahora ocurre la manifestación del fuego, de las palabras, de las lenguas, ¿cierto? Que viene a sellar nuevamente pacto renovado. Y es por eso que manda ahora a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido y ahí seréis testigos. No podían ser testigos antes en Jerusalén, último en la tierra, porque tenían que ser revestidos. Podían anunciar nuevas noticias, porque las nuevas noticias eran hermanos judíos, varones judíos, ese pacto que quebrantamos y el cual fuimos divorciados. Ahora podemos volver
Ahora podemos regresar. Ahora Él ha confirmado nuevamente el pacto. Y esas son las buenas nuevas, las buenas noticias que son predicadas a todas las naciones. Fíjense. Y eso es lo que estamos recibiendo. Amén. Ahí está el iPad para que se nos pase por favor, para que tenga audio ahí. Quería tener como una reflexión. Hay mandamientos difíciles de cumplir o los mandamientos podemos cumplirlos. Porque en una parte dijimos que hay mandamientos juquín. Entonces hay mandamientos difíciles de cumplir, de conocer, de obedecer o no. Entonces cuando nosotros vamos a la escritura, vemos que los juquín en sí no significan dificultad para aprenderlo. No, difícil de entender. No, tampoco. Porque cuando buscamos el significado, podemos buscarlo. Usted tiene la Biblia para leer. Sí, claro. Compártela. Dice que el mandamiento juquín es un estatuto, pues. Entonces usted mismo leyó en Deuteronomio 30, 10, que los mandamientos no son difíciles de entender. Vamos allá, Deuteronomio 30, del 10 al 14. Dice así: este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Entonces nos enseña que no está en el cielo. Entonces, todos los mandamientos podemos comprenderlos. Solamente nos falta la guía de Yahweh para que podamos entender por qué el avecita se le tomaban los dos pajaritos y uno era sumergido, muerto, y el otro era liberado. Entonces ya eso es el espíritu de santidad que tiene que guiarnos a comprender que esas cosas eran figuras de nuestro Mesías. Por eso se tomaban como dos tipos de aves, dos aves para que una muriera y la otra viva liberada. Y eso se llamaba la muerte de resurrección de nuestro Mesías. Entonces todas esas figuras nos enseñan que el mandamiento no es difícil pues, de aprenderlo. El hombre es el que quiere enseñarnos a someternos a que no comprendamos el mandamiento, no guardemos la Torá, no la pongamos en práctica, y pone como confuso a la palabra de Yahweh, y la pone a contradecir. Entonces, en sí, el mandamiento juquín no significa que sea difícil de entender, sino que es un estatuto más, pues, que tenemos que estudiar para poder ponerlo en práctica. Eso quería compartir con ustedes. También quería compartirles acerca de que nuestro Mesías no estaba en el cielo, no estaba en el cielo antes de subir, sino después cuando subió al cielo, pues, después de su resurrección. ¿Cómo sabemos que nuestro Mesías no estaba en el cielo con Yahweh en los tiempos de la Torá o en los tiempos de los jueces, con ese periodo hasta su venida? Esto nos lo enseña aquí mismo Deuteronomio 4, 35 y 39. Pueden buscarlo. Deuteronomio 4, 35 y 39. La palabra de Yahweh. Y este es el primer testimonio de la palabra. Recuerden que nosotros tenemos que llegar a la verdad primero a través de la Torá y de los profetas. Y eso tiene que ser luego confirmado con la brigada Chá. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4, 35 y después 39 dice: a ti te ha mostrado claramente que solo Yahweh es el Todopoderoso.
y no hay otro fuera de él. Y el 36. Sí. Desde el cielo te hizo oír tu voz para disciplinarte sobre la tierra. Y sobre tu gran fuego, en medio de ese fuego, oíste tus palabras. Entonces, el versículo 35 nos habla, fíjense que en el hebreo es más expresivo. Y nos dice que Yahweh es Bak. La palabra Bak en hebreo significa que no tiene otro miembro, ni que se le añade, ni es como una rama que es aparte de él. Correcto. Ni es como una rama de un árbol. Eso está en el hebreo. No podemos investigarlo. Pues. No quiero imponérselo, sino que eso sea un estudio para que nosotros avancemos en el conocimiento de la palabra. Entonces, la palabra nos enseña en el 39, entiende pues hoy en tu mente, en tu corazón, que solamente Yahweh es el Todopoderoso arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay otro. Entonces, Yahweh, nuestro Todopoderoso, aquí hablándonos en este momento, nos dice eso. Pues si no, él nos hubiera dicho aquí, no, yo tengo aquí a Yeshua conmigo, está conmigo, y él es mi mano derecha. Siempre la mano derecha de Yahweh son los instrumentos que él utiliza para darnos salvación, para traernos su salvación y sus bendiciones. Esto es para que profundicen, analicen. No desde el Nuevo Testamento hacia atrás, es lo contrario. La Escritura debemos estudiarla desde la Torá, los profetas, la Taná, hacia acá. Recuerden que los que finalmente vinieron conformando el Nuevo Testamento, editándolo, reeditándolo, en muchos casos metieron la mano los enemigos del Mesías precisamente para cambiar las palabras. Entonces, con esas palabras de exhortación, no para imponerlas, sino para darles con otra claridad, pues, otro punto de vista. Amén. Bueno, ahí lo que yo tengo que exponer también respecto a lo que comenta es que el entendimiento que nosotros vamos teniendo precisamente en toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es que Yeshua es la palabra de Elohim, la palabra de Yahweh. ¿Ya? Y la palabra ha estado con Yahweh siempre. Siempre. Porque por la palabra fueron hechas las cosas. Y eso es importante. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que el Logos se hizo carne, es la palabra de Yahweh hecha carne, porque no puede haber otro hombre en el cual haya salvación. No hay un humano, no hay un hijo de Adán, un hijo de hombre nacido en carne, ya, que pueda salvar los pecados de los demás hombres. Entonces no es Yahweh que se hace hombre, sino más bien es la palabra de Yahweh que se hace hombre. Por eso se habla de la diestra. Porque su palabra, su Torá, es su diestra. Y cuando Yeshua se hace carne, es su diestra. Y por eso lo ve a la diestra del Padre. Y no es porque sean dos o sean tres. Es uno. Es un ejad. No es otro Dios. Por eso la doctrina, la palabra no es la mía, Yeshua, es la de mi Padre. Porque yo soy la palabra de Yahweh. Entonces, eso es súper importante comprender. ¿Ya? Y es válida. Yo también la postura que usted presenta es la postura del judaísmo hoy día. La postura del judaísmo es un Yeshua o un Mesías hombre. Nada más que un simple hombre, hijo de una mujer y un hombre. Entonces, más allá de ese detalle, es importante, claro, ir ampliando este entendimiento. Por eso cuando Yahweh dice yo mismo iré, es porque lo mismo que le enseñamos la semana pasada. Yahweh y su palabra son uno. Su palabra no es una y nosotros. Por eso la unidad que hay entre su palabra es Had. Y por eso es que cuando su palabra sale de su boca, por eso le decía que lea el versículo 36, porque dice, desde los cielos te he hablado.
Porque la palabra viene ¿de dónde? Del cielo. Por eso Yeshua dice, yo descendí del cielo y vuelvo allá. Porque ningún otro ha descendido. Porque la palabra ¿de dónde viene? De los cielos. Y es por eso que Yeshua es la encarnación, la humanización de ese logo, de esa palabra, ¿cierto? Es la que nos viene a mostrar, a hablar y a enseñar todo lo que Yahweh el Padre nos ha hablado. Entonces, ahí yo creo que es importante entender, ampliar ese entendimiento para no caer en el error del judaísmo y tampoco caer en el error del catolicismo romano y de que prácticamente son tres dioses en uno. Y de ahí viene el término de la Trinidad, que no es bíblica. Pero tampoco son dos, o el dualismo, sino que ahí entendemos el Ejad, que es uno, porque no puede ser un hombre. Dios no comparte la gloria con ningún hombre. Por eso Yeshua no puede ser un hombre común y corriente. Si yo tengo una esperanza en un hombre, hermano, por eso mi esperanza en dónde está puesta, en Yahweh y en su palabra hecha hombre. Porque luego la palabra de la cual salió va a volver, porque es mi palabra hará lo que yo quiero y no volverá a mí vacía. ¿Con quién va a volver? Con todos los redimidos. Y vuelven a Yahweh el Padre. Entonces, podríamos hacer un seminario de esto y sería hermoso. Pero por eso también les planteo en resumen, yo creo que es difícil de entender a veces la simple, porque la verdad es que traemos, por un lado, muchas enseñanzas politeístas de los griegos y los romanos. Pero por otro lado, el judaísmo también trae una enseñanza que tampoco es la correcta, por eso ellos mataron al Mesías, porque no lo entendieron. Cuando dice, verán al Hijo del Hombre descender del cielo, mátenlo. Porque no entendieron, entonces tampoco podemos tener el concepto del judaísmo. Y por eso mismo los judíos van a escoger su Mesías en un futuro próximo. Y es un hombre. Por eso hay un tal Bar Yanuka por ahí, otros Bar no sé cuántos, porque ellos esperan un hombre. Y no entendieron que es la palabra de Yahweh misma la que tuvo que venir a buscarnos. Lo que pasa es que lo que yo le presenté, no se lo presenté como postura de judaísmo. No, yo le comento que esa es la postura que tiene el judaísmo hoy. Sí. Tenemos que ver la escritura. Ahora, elaborar esto es que se presenta a nuestro Mesías como preexistente en el cielo, anteriormente a su nacimiento. Estas cosas se nos presentan y de que de alguna manera el Padre vino como morir por nosotros porque no se cumplía la Torá. Todo esto se presenta, pero desde la brisa ya. Esto no en ninguna manera se desarrolla desde la Torá y los profetas. La enseñanza del conocimiento de Yahweh y de nuestro Mesías no se aprende desde la Torá y los profetas, que es lo original, la palabra original. El mismo Mesías le dijo a los escribas, le dijo a los fariseos, nos enseñó a nosotros, a sus discípulos, que eso está escrito en la Torá y los profetas. Tu persona, la persona de nuestro Padre, para conocerlo. Entonces todas estas enseñanzas de la palabra carne vienen, pero es de la vida. Esto no se enseña en la Torá. Mira, ahí no puedo ser, no podemos ser categóricos en eso, porque yo, por ejemplo, conozco una hermana, una maestra que podría ver esos videos también, tiene 24 horas de precisamente de estudio respecto solamente de la Torá, los profetas y los escritos, donde ella nos presenta efectivamente el Mesías desde la escritura, precisamente esto mismo. Mano David. Perdón, no sé si puede. Hoy estaba cerca del micrófono ahí el...
Sí, La enseñanza hoy en día es guardar sus mandamientos. correcto. Es lo más importante de todo. O sea, nuestra vida no depende de muchas cosas, ¿cierto? De entrar en esta. Depende solamente de guardar los mandamientos para agradar a nuestro Padre. Y las parachas, ¿cierto? Están definidas de esta manera, que nos tiene que ayudar al conocimiento de esta semana, que comienza una semana en la cual nosotros vamos, ¿cierto? No tenemos que enfrentar trabajo, no tenemos que enfrentar dificultades, a enfermedades, a un montón de cosas. Es cierto a lo que hoy día se cuenta con respecto a los mandamientos, y cierto, y a sus preceptos, y cierto, y a todo lo que representa, ¿cierto? Yo creo que es súper importante, porque si no, estas cosas, ¿cierto? También nos alejan del propósito de Shabbat, ¿cierto? Es para estudiar, poder recibir al Señor, darnos el ánimo, la fuerza y cierto para poder estar en la semana. He entendido lo que dice el hermano, es una visión, pero también creo que hay otra instancia, como dice tú, bueno, preparar un seminario, traer a alguien para que esto es crecer. Esta etapa, ¿cierto? Nosotros no debemos olvidar que los mandamientos son, debemos cumplir los mandamientos. Amén. Y cumplirlos aún cuando no lo Amén. Amén. de verdad que de verdad hay cosas que yo todavía no puedo entender la vaca roja. Pero verdad, yo todavía no lo puedo entender en el concepto, ¿cierto? Claro. General, ¿por qué tiene que ser una vaca roja? Pero sí tengo que está escrito y así lo tengo. Está cierto, y eso tiene un propósito. El propósito lo entiendo, pero una vaca roja no. Hay cosas que uno no va a entender. Pero yo creo que es importante de que nosotros debemos cumplirlo. Amén. Aún, ¿cierto? Observarlo, como dices tú, observarlo, ¿cierto, hermana? ¿Cierto? Y guardarlo Bueno, y practicarlo. amén. Entonces, yo creo que eso es importante. Sí, amén, amén. Amén. Yo creo que ese es bueno, el centro un poco también de esta parachá, ¿ah? De qué es lo que está en nuestro corazón, ¿ah? Y qué es lo que tiene que estar siendo formado en nuestra vida, ¿cierto? Esta Torá como fuego en nuestra vida. Y lo que decía, claro, es súper interesante porque efectivamente hay muchos mandamientos que a lo mejor a la primera no lo vamos a entender. Y eso requieren estudios, requieren aprender, requieren comprender, ¿cierto? Los símbolos, ¿cierto? Que representan cada uno de ellos. Y a medida que los vamos entendiendo, también los vamos poniendo por práctica. Porque al final lo que decía, observar, guardarlo y ponerlo en práctica. Entonces nadie puede poner en práctica algo que no ha observado, que no ha guardado en su corazón. O sea, nadie puede vivir una vida de testimonio, de testificar, de ser testigo, si no lo ha experimentado en el corazón. Y se tiene que experimentar con fuego. Amén. Porque es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. No sé, hermanos, para terminar, igual no quiero dejarla. Pastor. No quiero no dar la oportunidad a algún hermano que esté en la conexión. Jimenita. Sí, ¿Puedes silenciar un pastor, poquitito, por favor? lo que... Un segundito. Espera un poquitito, Jimenita, si no se nos va a acoplar aquí. Ya, ahora sí. Es cortito, solamente para compartir lo que los hermanos están todos ahí conversando. No sacar de nuestro entendimiento también que Yeshua vino a traer el plan de salvación para llevarnos a una resurrección. Entonces, ese es el oro para nosotros, que es la resurrección y vivir en su reino. Entonces, hay más que la salvación. Está todo este tema que nos trajo a la tierra Yeshua, todo lo que el Señor les había enseñado a su pueblo, y después ellos cometieron tantos errores, y después hubo un silencio, ¿cierto? Por un buen tiempo, y después viene nuestro Mesías para traernos el plan de salvación y así poder obtener esta resurrección. Entonces, también dejarlo ahí, que es parte del tema que dicen los hermanos, hacer una conferencia, un seminario, pero ese es el objetivo nuestro, en realidad, más que, o sea, agradar a nuestro Padre, pero agradarlo así como que agradarlo, o sea, tiene más, es mucho más
que solamente agradarlo. Entonces lleva todo un trabajo para nosotros que somos terrenales, carne, hueso. Eso quería compartir para tenerlo ahí apuntado como Amén. tarea. Eso. Muchas gracias, Jimenita. ¿Alguien más de los hermanos que está ahí que quiera comentar algo, que haya notado alguna cosita? ¿Sí, Mónica? Amén. Ah, no, está bien, dice ya, está todo ok. Amén, amén. Quedamos satisfechos hoy día con y tenemos harto que seguir masticando, ¿cierto? Aprender a meditar en la palabra y poner en práctica a medida que vamos entendiendo, ¿cierto? Todo lo que el Espíritu nos va enseñando. Sí. Ajá. Un asunto cuando uno ve los videos de los judíos a veces, cuando dicen que hay que repetir, más que todo cuando están haciendo y están Claro, ellos están repitiendo, claro. Están repitiendo para aprender bien. Claro. porque incluso cuando uno ve una alabanza, están algunos jóvenes que se puede decir, Obviamente es una actitud. Realmente es una actitud. Tomaban la locomoción y en el bus iban los jovencitos, iban con la torre hasta la locomoción, dice que van caminando y van repitiendo. Yo escuché también lo que dice Escuchen bien. no me acuerdo la palabra específica, pero decía que Con tu corazón. Claro, con todo tu corazón y Con tu corazón. entonces es como el hecho del sentir de que todo el cuerpo está en el mismo, como en la misma frecuencia, Claro. de que todo el cuerpo está en lo mismo, mente, alma y cuerpo. O sea, no lo digo Lo digo como una orden, pero el futuro, entonces, cuando cuando oremos aquí, No, pero tiene sentido porque efectivamente eso es lo que hacen es concentrarse. Porque fíjense cuánto nosotros a veces uno se pone en la mente se va a cualquier parte. Divaga. Yo estaba leyendo la Biblia y al final me fui a la novela. Ajá. Y estaba haciendo compra en el mall, ya. No, entonces, el tema es que, claro, ellos lo que hacen es leer y repetir. Entonces ya, primero están vista, hablan, oídos y más encima el cuerpo. Entonces, claro, hay sabiduría en eso también, ¿ah? En el hecho de que están con todo, con toda la actividad corporal y los sentidos ahí conectados. Porque los chicos que tienen hiperactivo, ahí dicen que mueven los pies así. Cuando los niños mueven las manos, se empoderan. Se pueden concentrar mejor. Entonces, cuando tú le dices a un niño que quédate quieto, el niño se queda quieto, pero no te pone atención. En cambio, si tú te mueves de alguna forma, el lápiz, se va para apretar cualquier cosa, el niño se queda. Sí. Ah, claro. Cuando te ven así, yo me hago mano una vestidura. Amén. Bien. Hermanos, más. Si no, vamos a orar. La hermana Mónica dio la palabra. No, hermana Mónica dijo que estaba todo ok. No, digo así. Eso es. Ya, muy bien, hermanos. Vamos a cerrar este momento. Vamos a orar también por nuestra hermana Juanita Rivas, la recuperación ahí de la fractura de su pierna. Vamos a orar por Andrita, por la mordida del perro, en su pierna también. Así que vamos a orar por ello. No sé, hermanos, si alguien más tiene algún motivo. Jimenita, ¿cómo está? Sí. Mi hermana está esperando hacerse unos exámenes más que le solicitaron y el día 9 entra a un comité de médicos para ver en qué etapa o en qué fecha ya le van a hacer una primera operación. Parece que le van a poner una bolsita fuera del estómago para que así después pueda entrar a quimioterapia.
pero ella está tranquila y le doy gracias al Señor porque a través de nuestra hermana Sol, ella está en conversación con ella, entonces nuestra hermana Sol desde el sur está haciendo una obra también con mi hermana a través de todo su conocimiento de medicina también alternativa, de toda una medicina más sana que lo tradicional. Así es que le doy gracias al Señor porque ella ha tenido muy buena disposición con mi hermana y bueno, ahí estamos como familia apoyándola y esperando tranquilos en que el 9 le van a decir en qué fecha, en qué proceso va a comenzar todo este tratamiento para poder arreglar que tiene ahí una obstrucción en su tumor en el recto. Que está como en la mitad, creo, del el intestino por ahí. Así es que en eso estamos, pastor, y le pido oración a todos mis hermanos. Sí, amén. Vamos a orar Gracias. por ella también ahora en este momento. Bien, Amén. ¿alguna petición aquí? Estamos en Chabad, hay que orar. Sí, Pastor Raulito, lo otro que quería también pedir una oración por la paz en la familia de mi esposo Raulito, porque en este momento él viajó a Santiago anoche porque falleció el tío Domingo. Falleció ayer en la tarde y entonces Raulito viajó ayer en la noche para poder estar hoy día, bueno, ya llegó, ya está allá con la mamá y fue bien fuerte todo lo que pasó con el tío, ya está más tranquilo porque sabemos que está durmiendo esperando la venida de nuestro Padre a través de nuestro Señor Yeshua, por lo tanto, eso quería pedir para el shalom que ellos deben tener en estos momentos, sobre todo la abuelita, la mamita Eliana. Eso, pastor. Ya, amén. Suegro, ¿puede hacer una oración? Sí, pues por todos nuestros hermanos ahí, Sandrita, nuestra hermana Juanita, Verónica, y por la familia de mi papá, que es mi abuelita que también ahí. Oremos entonces. Te invito a orar. A A poner la palabra de Dios por obra ahora. Padre amado, le damos muchas gracias porque estamos juntos, estamos unánimes, Padre. Gracias por todo lo recibido. Gracias por todo lo que tenemos en nuestro corazón, que son el deseo de servirlo, el deseo de aprender más, estar en sus líneas, en sus caminos, Padre mío. Y ahora en esta unidad, Padre, queremos interceder en su favor maravilloso, que su palabra, paz de consuelo sea para Saúl, después, Padre, también que sea Padre después, de Padre, también que sea para Padre Verónica, para para Verónica, para Sandrita, Padre, que tuvo este incidente con la familia un perrito, para la familia. Hijo Dios, Padre, y todas las necesidades que tengamos cada uno de nosotros, la ponemos en tu trono, Padre, Milagros, en este sábado bonito, Padre, en este Shabbat. En el En Shabbat, el Shabbat, Padre, que estamos aprendiendo cada vez más de usted. Así que, Padre, toda revelación sea para cada uno de nosotros y que su bendición maravillosa sea con todos los hermanos que le hemos mencionado y también con cada uno de nosotros. Todo se ha dado, Padre, con su bendición maravillosa en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor, el que fue, el que es, el que ha de venir. Amén. 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 Bien. Sí, sí. Acérquele por favor ahí. Tuvo en mi corazón la inquietud de hacer una oración con nosotros. Darle gracias a Dios, darle gracias a nuestro Padre, nos trae aquí, porque nos saca de nuestro día a día, independientemente de si lo cumplamos o no, o tratemos de hacerlo, le pongamos el empeño, es darle gracias a Él por la instancia, el lugar
el lugar que nos acoge, que nos tiene tranquilos, que nos trae con nuestros hijos, y dar gracias por eso, porque perseveramos. A veces cuesta un poquito, a veces uno viene cargado, viene acá a escuchar palabras para irse con ya descargado de lo negativo y cargarse de nuevo, porque eso es más importante. El alimento espiritual es súper importante, entonces yo quiero dar gracias por eso más que nada, porque hay extranjeros aquí que están, dar gracias por ello. Dar gracias, me refiero a tu suegro y a mi hija que volvió. Aleluya, aleluya, qué bueno. Que Dios nuestro Padre nos de vuelta sano y salvo al quehacer, al día a día. Gracias, Señor, por esta oportunidad, porque tú nos pusiste en mi corazón para todos los hermanos que nos trasladamos, que buscamos y esperamos este día para estar contigo, estar a cuentas contigo, traer todas nuestras cargas a tus pies y aprender, Señor, más de lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que esperas de nosotros el día a día. A veces se hace un poco complejo la semana, pero gracias te damos, Señor, porque tú nos tienes aquí, porque nos acoges en este lugar seguro, porque nos das una linda pantalla que podemos ver a los hermanos que no están aquí presencial, pero sí también pueden participar, Señor. Bien, por algunos motivos estar enfermo, lo que sea, pero siempre estar ahí, Señor. Y eso es perseverar, Señor, porque eso es lo que tú quieres de nosotros. Que aún las circunstancias a veces sean complejas, a veces tengamos a lo mejor alguna pena y algún dolor en nuestro corazón, pero tú nos traes aquí, nos reúnes aquí, tratas de abrir nuestro entendimiento, que a veces es complejo porque son cosas nuevas para nosotros. Por eso te doy solo gracias a ti, porque en este sentir que estamos, Señor. Y pedir si bien salud de todos los que dijo el hermano, por todos los que a lo mejor no hablan, no nos dicen, por sanidad, Señor, pero pedir por todos nosotros nuestro regreso y por el comienzo de una nueva semana, Señor, pero siempre bajo tu alero. Gracias, Señor, todo esto y toda la honra para ti, Señor. Amén. 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 Shabbat shalom. Eso de que tengan hermanos ahí, nos despedimos también. Mira, Rocío, ahí está. Jimenita, nuestra hermana Mónica. Hermana Rosita González me parece que está ahí conectada. Natividad con Andrés, nuestra hermana Juanita Rivas también, y nuestra hermana Nancy. Así que les saludamos a todos, bendiciones, allá cada uno en sus casas, en su ciudad y con su familia. Bien. Belén, ¿cierto? Belén, bendiciones a la Belén también. Algo está pidiendo. Bien, cariños a todos, hermanos, ¿ah? Bendiciones, Shabbat Shalom, y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Shabbat Shalom, cariño a todos. Shabbat Shalom.